Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver cómo trabajar con un modificador, la verdad que bastante desconocido, que es el modificador cast. Bueno, más que desconocido, es muy poco utilizado, no sé exactamente por qué, si la gente no le encontrará utilidad o vete a saber la razón realmente que habrá detrás de esto, pero lo que sí que es cierto es que está muy poco utilizado, ¿vale? Es una pena porque se pueden hacer cosas bastante interesantes y, bueno, bastante, bueno, ya os digo, interesantes y extrañas sobre todo, ¿vale? Que de otra forma además serían bastante difíciles de conseguir. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué es y cómo funciona. Y bueno, en esta escena os he preparado un cubo en el que, bueno, como veis, es un cubo básico, no tiene geometría añadida. Y vamos a aplicarle el modificador cast. ¿Dónde se encuentra? Pues como siempre, en el panel de propiedades, subpestaña de modificadores, añadir modificadores, columna de deformar y aquí la segunda de las opciones tenemos el modificador cast. ¿Vale? Si se lo aplicamos, vamos a ver que aunque le demos al slider de factor, no va a hacer nada. ¿Vale? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que es muy importante tener un modelo con geometría suficiente para poder trabajar con el modificador cast, ¿vale? El modificador cast lo que va a intentar siempre es convertir nuestro objeto original en uno de estos tres objetos, un cubo, un cilindro o una esfera, ¿vale? Pero para ello va a intentar deformar nuestro modelo. Y para deformarlo, como es lógico, va a necesitar de puntos geométricos de los que tirar y contraer. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es coger nuestro cubo, subdividirlo y ahí lo tenemos. Como veis, si ahora salgo en modo edición, ya empieza a intentar convertirse en una esfera. ¿Vale? Como veis, hemos hecho 10 cortes. ¿Y cómo funciona esta conversión? El factor más importante va a ser, pues como bien dice la palabra, la propiedad de factor. ¿Vale? Un factor de 0 va a mostrarnos nuestra figura original, mientras que un factor de 1 va a mostrarnos completamente la esfera que estemos, el objeto que estemos mostrando aquí, ya sea una esfera, un cilindro o un cubo. ¿Vale? Bien. Valores negativos lo que van a hacer es intentar generar la esfera en el sentido contrario. En este caso sería como si pusiésemos una esfera en cada una de las esquinas o caras poligonales de nuestro modelo y las intentásemos restar. ¿Vale? Como decía, menos 1 sería más o menos esto que os comento. ¿Vale? ¿Veis? Se intenta plegar sobre sí mismo. Podemos ponerle valores hasta menos 10 y más 10, lo cual va a propiciar que, por ejemplo, a partir de 1 vaya apareciendo cada vez más que en lugar de no ser todo nuestro objeto el que se convierte en una esfera, sea cada una de las caras poligonales de nuestro cubo original la que se intente convertir en una esfera. Como veis, si sigo subiendo, de cada una de las caras de nuestro polígono va a aparecer que se está creando una esfera hasta que llegamos, como os digo, hasta un valor de 10 que genera, bueno, esta figura tan atípica, digámoslo así. ¿De acuerdo? Bien, lo mismo pasaría pues, si fuese un cilindro, que como veis se genera esta figura tan extraña, o un cubo, bueno, a partir de un cubo original, pues no le va a afectar en lo más mínimo. Bien, después, también es muy importante saber que podemos limitar esta modificación a ejes, ¿vale? Eje X, eje Y y eje Z. Pues si lo desmarcamos, como veis, vamos a poder limitar en qué eje se va a producir esta deformación o conjuntos de ejes se va a producir esta deformación, ¿vale? Bien, el tema del radio. El tema del radio es un poco complejo, ¿vale? Para ello vamos a desactivar un momento el modificador y voy a explicaros un par de cosas. Primero,
El factor más importante para tener en cuenta el radio es el punto de origen de nuestro modelo, este puntito que tenemos aquí, ¿vale? Este de aquí. Va a ser el punto sobre el que se va a tomar como referencia. Después, tenéis que saber que un valor de radio 0 significa un valor ilimitado. A partir de ahí ya dependerá de la distancia desde el centro hasta la superficie de nuestro objeto, ¿vale? Un cubo tiene en principio un ancho de 2 unidades. Me he venido a la vista ortográfica precisamente para que podáis verlo, porque como sabéis, o deberíais de saber, ya lo he comentado en alguno de mis vídeos, esto es una unidad de Blender, ¿vale? De momento tenemos un radio de 000, pero si lo subimos un poco es un radio de 0,05 unidades, ¿vale? Esta distancia desde esta línea hasta esta es una unidad, igual que hasta aquí, desde el centro. Esto significa que hasta que, como este modificador se aplica desde el centro hasta que no lleguemos a la cara poligonal, no vamos a ver cómo se está aplicando. Como hay una distancia de 1, ningún valor en la propiedad radio inferior a 1 nos va a mostrar nada. Sin embargo, si nos acercamos al 1 y pasamos de él, perdonad, lo tengo desactivado, ¿vale? Como os decía, con un valor de 1 tampoco veremos nada, ¿vale? Para este modelo en concreto, porque tiene ese ancho desde el centro del objeto hasta las paredes de nuestro modelo. Sin embargo, si llegamos a 1, ahí estaríamos en el límite. Si pasamos de 1, como veis, fijaros, ya se está empezando a ver, a asomar esa esfera a través de nuestro modelo. Y conforme fuésemos ampliando, pues se vería más y más y más, ¿vale? Como veis, hace referencia a eso, ¿vale? Y si subiésemos el factor, pues lo mismo. Todo esto nos va a permitir crear muchas combinaciones de figuras en nuestro modelo, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, que el radio va a depender de la distancia que haya desde el centro de nuestra figura hasta el borde de nuestro modelo. Y bueno, sin más, vamos a ponerlo en 0 y vamos a dejarle un factor de 1. Bien. Otro apartado muy interesante es el Vertex Group, que nos va a permitir definir partes del modelo que se van a ver afectadas por el modificador y partes que no se van a ver afectadas por el modificador, ¿vale? Para ello nos vamos a ir a la pestaña de Mesh Data, de Object Data, que es la que se encarga de controlar los atributos de la mesh, de la malla poligonal, y en la pestaña Vertex Group vamos a crear un grupo de vértices. Entrar en el modo edición, comprobamos que no hay nada seleccionado ni deseleccionado y vamos a seleccionar aquello que queremos que se vea afectado por nuestro modificador. En este caso va a ser esa parte del modelo. Finalmente lo asignamos asegurándonos que tenga un peso de 1, no lo hagáis con un peso de 0 porque no funcionaría, tiene que tener un peso de 1 y recordar, asignarlo de tal forma que ahora al seleccionar y deseleccionar vemos que efectivamente es esta zona la que está dentro de nuestro grupo, ¿vale? Una vez hecho esto, podemos volver a la pestaña de modificadores y marcar en el Vertex Group nuestro grupo. Como veis, ahora este modificador únicamente afecta a esa cara poligonal, ¿vale? Y bueno, son todo figuras interesantes que se pueden ir combinando entre sí, porque después podríamos añadirle otro modificador cast que afectase a otro grupo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a quitar esto y vamos a volver esto a dejarlo en 1. El último atributo que me gustaría explicaros es el Control Object. ¿En qué consiste el Control Object? Es más o menos lo que he preparado en esta escena. Este es el Control Object y lo que va a hacer es sustituir el centro del objeto, de nuestro objeto que tiene el modificador, por otro objeto, cualquier otro objeto, ¿vale? De esta forma, como nuestro factor se aplica en función del centro del objeto,
al sustituir ese centro de objeto por otro centro de objeto, pues vamos a poder generar toda una nueva serie de efectos, ¿vale? Bien, primero voy a utilizar un objeto, pues por ejemplo una esfera mismo, ¿vale? Esta esfera V, y lo que voy a decirle a mi objeto con el modificador cast es que el objeto de control va a ser esta esfera. Fijaros cómo ha cambiado ya, ¿vale? De hecho, si le reducimos el factor, podríamos ver toda una nueva serie de efectos que se pueden ir logrando, ¿vale? También el radio, como veis, porque ahora no se está viendo, pues porque estamos con, pues desde aquí hasta mi objeto, o al menos la pared de mi objeto, habrá una unidad con 20, una unidad con 30, una cosa así. Entonces vamos a ir subiendo hasta que, como veis, cuando llegamos a 1,50, pues ya empieza a afectarle, ¿vale? Y podríamos jugar con todo este valor para ir pues generando figuras o formas completamente distintas. No me quiero ni imaginar lo que me costaría hacer esto de forma pues a mano, sin utilizar este modificador, ¿vale? Entonces es muy interesante que conozcáis esto porque sobre todo es dinámico. Si yo muevo mi objeto de control, ¿veis? Se están generando toda una nueva serie de posibilidades. Imaginaros esto para animación, sobre todo animación abstracta, todas las posibilidades que tiene para trabajar, ¿vale? Lo mismo si en lugar de esfera fuese en cilindro, ¿vale? Simplemente fijaros todo lo que nos permitiría hacer si animásemos la esfera o el cubo, porque da lo mismo. Podemos mover nuestro objeto de control o podemos mover nuestro objeto con el modificador cast, ¿vale? Como veis, tiene muchas posibilidades. ¿De acuerdo? Bien, esto es básicamente lo que os quería comentar. Ah, bueno, sí, se me olvidaba. De todas formas, yo mejor que usar otro objeto, que se puede usar, no digo yo que no se puede usar, pero os recomendaría utilizar un empty, ¿vale? Un empty tipo una cosa como esta. ¿Por qué? Porque no tiene representación gráfica. La esfera anterior, si hiciésemos el render, siempre se iba a ver. Bueno, no es exactamente así, pero es más sencillo definirle un empty y pues simplemente pues ups. Vale, bien, y como os comentaba, es más sencillo definir un empty. No sé ahora mismo porque no me está funcionando bien. Creo que parecía que hubiese crasheado. Vamos a ver, y objeto de control, empty, y sí, parece que ha crasheado la escena. Espero que no haya crasheado todo Blender, pero bueno, lo importante era, como os comentaba, que usemos simplemente un empty para tener más control sobre cómo va a funcionar el modificador. Front radius. Sí, mucho me temo que ha crasheado. Pero bueno, simplemente utilizar el empty, como os digo, es lo que hice en este ejemplo. Y bueno, también recordar que podéis animar todas las propiedades, incluso el tipo de cast, como he hecho hoy aquí, que pasa de una esfera a un cilindro, a un QID, pues eso, podéis jugar con todas las propiedades, ¿vale? Y por lo demás, simplemente, ¿veis? Lo que os comentaba, es mejor aplicarlo a un empty porque tenéis no solamente la posibilidad de
animar el objeto, sino que si hiciésemos un render de esto, veis, el empty no se ve por ningún lado, mientras que nuestro cubo sí que se habría visto. ¿De acuerdo? Pues nada, esto era todo. Simplemente espero que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.